Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la población y la economía de América. Comencemos con la población. Si bien es cierto, América es muy variada, en cifras numéricas podemos decir que tiene aproximadamente 1.000 millones de habitantes, un poco más. Pero esa cantidad numérica, según la demografía, pues no nos indica mucho. Para el mejor trabajo y un mejor análisis, conviene, por ejemplo, trabajar con la densidad poblacional o la población relativa. Y en el caso de América es 22,5 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Entonces, concluimos pues que América no se encuentra muy poblada. Ahora, un caso diferente es que haya desigual distribución de la población en los territorios. Solo por poner un ejemplo, en el caso del Perú y que se repite a varios países de América, las ciudades y sobre todo las capitales están muy pobladas, sobrepobladas, mientras que las regiones rurales y los ámbitos amazónicos se encuentran totalmente despoblados. Lima nada más tiene, solo Lima, la tercera parte de la población del Perú. Si en el Perú son 33 millones, en Lima hay cerca de 11 millones. Y eso que va aumentando. Y eso no es algo aceptable para una sociedad que quiere prosperar. Pues tiene que haber un proceso de regionalización. Entonces la población variada que tiene América se va a reflejar, por ejemplo, en sus tradiciones culturales y una de ellas son los idiomas. En color celeste vamos a encontrar toda la región que habla el idioma español. Y es que en el proceso histórico, en ese desarrollo histórico que ha tenido América, se ha cruzado pues con unas invasiones europeas. Y los españoles fueron quienes llegaron a conquistar esa zona. Hernán Cortés en la zona de Mesoamérica al norte y Francisco Pizarro en la parte de América del Sur. También se habla en la parte acá de morado el idioma inglés, porque personas del Reino Unido, de Inglaterra, vinieron a colonizar esta parte de acá, la parte oriental de América, y con el paso del tiempo se fueron expandiendo luego de una masacre contra los aborígenes indígenas de esta zona, de esta localidad, lo que en un primer momento se llamó las 13 colonias norteamericanas, ahora ya se ha expandido toda esa zona, ¿no? Además, otro de los idiomas más hablados es el portugués, a pesar de que solamente hay uno o varios pocos países que hablan este idioma, sobre todo Brasil. Lo que pasa es que Brasil tiene gran cantidad de población, entonces por eso lo convierte en el tercer idioma más hablado. Y es que allá a finales del siglo XV, a mediados hacia finales del siglo XV, los portugueses iniciaron sus viajes de exploración bordeando el sur de África para llegar a las Indias, pero un señor llamado Álvarez de Cabral se topó con malos vientos y los malos vientos lo soplaron hacia occidente. Por lo tanto, descubre por casualidad el Brasil y se convierte en una colonia de Portugal. Hay otros idiomas, como el francés, holandés, pero no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, las lenguas originarias, aquellas lenguas que ya se hablaban en América y con el paso del tiempo, de repente se han ido mezclando con esas lenguas que han venido desde Europa, de otro continente, pero que no se han perdido todavía, y no podemos dejar que se pierdan. No puede ocurrir el caso del idioma Muchic, por ejemplo, que acá en el Perú ya prácticamente se extinguió. La última persona que hablaba el idioma Muchic ya falleció hace algunos años y ya nadie más lo habla ese idioma, ni sus nietos. No lo aprendieron en su momento y ya es imposible aprenderlo ahora. Entonces, ¿de qué lengua estamos hablando? Por ejemplo, las lenguas mayas en zona de Mesoamérica, el quechua en América Central, porque no solamente en el Perú se habla quechua, el aymara en la zona de Ecuador, Perú, en la parte de Bolivia, el guaraní típico de Paraguay, el guaraní, el idioma mapuche en lo que es en Chile, también llamado mapudungun, entre otros idiomas, ¿no? Entre otros idiomas. No podemos dejar de mencionar, por ejemplo, el idioma náhuatl, acá en México también, náhuatl, entre otros, entre otros. Y en el aspecto religioso, sí, pues en América hay muchas religiones. Las que tienen mayor cantidad de fieles, mayor cantidad de devotos, es la religión católica y la religión protestante, seguido en un mínimo porcentaje, un menor porcentaje por los evangélicos.
los cristianos, llamados cristianos, de diferentes lugares, o como yo lo llamo sectas, ¿no? De diferentes lugares, por ejemplo, Iglesia Cristiana Guaviva, Iglesia Cristiana Betel, pero todo lo que son cristianos. Entonces, en primera instancia, con mayor cantidad de fieles en América, la religión católica, seguido de la religión protestante, cuyos orígenes datan de Martín Lutero, y en tercer lugar, la religión evangélica. Hay otras. Por ejemplo, en Brasil abunda mucho el budismo. El budismo tiene gran cantidad de seguidores en Brasil, pero no es una de las religiones predominantes, ¿no? Algunos datos notables respecto a la población. Por ejemplo, en América del Norte, vamos a encontrar que el país más poblado hacia el año 2011 es Estados Unidos, mientras que el país menos poblado es Canadá. El país con mayor esperanza de vida es Canadá. ¿Y eso por qué? ¿Qué es la esperanza de vida? Recuerda, hemos hecho demografía. La esperanza de vida es el promedio de años que le espera vivir a un recién nacido. Entonces, en Canadá, el promedio de vida es 81 años. Esa es la esperanza de vida para un ciudadano canadiense. Recuerda, es en promedio. Hay personas que nacen y a los pocos días mueren, así como hay ancianos que viven más de 100 años. Pero en promedio 81, mientras que el país, solo en América del Norte, estamos hablando de esos tres países, Estados Unidos, Canadá y México, con menor esperanza de vida es México, con una edad promedio de 77 años. Además tenemos el índice de desarrollo humano. Eso quiere decir cómo es la calidad de vida de las personas. Y el índice de desarrollo humano, o IDH, está muy relacionado con la esperanza de vida. Si tú tienes una buena calidad de vida, tendrás una muy probable mayor esperanza de vida. Así tenemos, por ejemplo, que el país con el IDH más alto es Estados Unidos, ubicado en el quinto puesto a nivel mundial. Y el país con IDH más bajo es México, ubicado en el puesto 71 en el ranking mundial. Entonces, la calidad de vida se relaciona con el índice de desarrollo humano en los ámbitos, por ejemplo, de salud, alimentación, seguridad, educación, entre otros. Vayamos al caso de América Central, que América Central sí es prácticamente un desastre. Son zonas en las cuales la pobreza es extrema, los fenómenos geográficos atacan y no hay quien pueda ayudar. La ONU constantemente con sus cascos azules va llevando ayuda, llevando apoyo, pero ni eso es suficiente. En el país más poblado, Guatemala, y el menos poblado, San Cristóbal y Nieves. El país con mayor esperanza de vida, Costa Rica, con 78 años en promedio. Compáralo con Canadá, 81. Y allá es menor. Y el país con menor esperanza de vida, pues Haití. Haití sí es un caso muy complejo. Luego de los terremotos que le ha tocado vivir, no ha podido sobresalir a esa crisis, ahondada todavía por el conflicto interno, una guerra civil que estaba viviendo ahí. El promedio de vida, 63 años, y eso que es mucho todavía, le pongo 50 y tanto. El país con IDH más alto, Cuba, en el puesto 44 a nivel mundial, y el país con IDH más bajo, Haití otra vez, ¿no? En el puesto 168 a todo el mundo. Y es que Cuba es un caso diferente. Cuba, con su forma de gobierno, que ya en algún momento lo hemos conversado, lo hemos detallado, tiene pues alimentación para todos, vestimenta para todos, salud para todos. En el caso de la actualidad, por ejemplo, los médicos cubanos están proponiendo al Estado peruano que los médicos vayan de casa en casa en los distritos con mayor índice de contagiados por el COVID-19, vayan de casa en casa haciendo el análisis preventivo, el descarte preventivo, no esperar a que la persona se sienta mal para recién solicitar una prueba de COVID-19 para ver si tiene o está enfermo, ¿no? No, ahí en Cuba funciona al revés. Tú no vas donde el médico. El mejor médico no es el que tiene más pacientes, sino el que tiene menos pacientes. ¿Por qué? Porque el médico tiene que ir a la casa de las personas de manera preventiva. El señor está mal, te duele la cabeza, cómo está de repente su organismo, algún cambio notorio, o algún lunar nuevo que puede ser cancerígeno, la dentadura, todo. Esa es la mentalidad cubana y eso lo quieren aplicar. En el Perú sería bueno, sería muy bueno, pero con el caos y desorden que hay acá es un poco complicado, ¿no? Y por
por último, América del Sur, algunos datos notables: el país más poblado, Brasil hasta ahora; el país menos poblado, Surinam; el país con mayor esperanza de vida es Chile. Una envidia sana, ¿eh? Una envidia sana, porque a pesar de todo lo grosero que pueden ser los chilenos, todos los copiones que pueden ser, no podemos dejar de admirar su orden, su disciplina, porque ahí no puedes botar basura en la calle así nada más. No puedes hacer desorden en la vía pública, la autoridad se respeta. Si el carabinero te dice no, es no. En cambio, casi el policía te dice no, tú dices, ah, de acá, le dices tú. Y eso no es dable, pues, ¿no? Entonces, ya la esperanza de vida en Chile es considerable respecto al Perú, y eso debido a su índice de desarrollo humano. Chile se encuentra en lo más alto de América del Sur, en el puesto 41 a nivel mundial. Y es que tiene pues un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, un buen sistema de seguridad, o al menos eso es lo que se creía. Hasta el punto en que las cosas colapsan y como todo se ha privatizado, empiezan las huelgas y protestas. Perú estaba copiando el método de Chile, estaba copiando la organización de servicios, así como en Chile, y en Chile ya le explotó ese problema en la cara. Es decir, ya tienen problemas, ya están habiendo huelgas. Si no fuera por el COVID, las huelgas hubieran seguido en Chile. Ojalá que eso no repercute así como en ese país acá en el Perú, porque el Perú ha estado copiando mucho de ese país. Y bueno, el país con IDH más bajo, Guyana. Vayamos al aspecto económico. ¿Cómo está en la economía de América? Pues, ¿hay agricultura en América? Sí, se desarrolla agricultura obviamente. Y ahondemos un poco sobre el Perú. Por ejemplo, el Perú es el primer productor mundial, ¿no?, en el aspecto agrícola, de maca, de kiwicha, de uña de gato y de quinoa. Y eso es histórico, eso no data de la actualidad, eso data de hace muchos años atrás, cuando por ejemplo con la quina, con la papa y otros productos que nosotros hemos llevado a Europa, hemos salvado a Europa pues de enfermedades, de la hambruna, etc. En el aspecto de la minería, hay que considerar también que el Perú es un principal productor y el primer productor de plata a nivel mundial. Nadie produce más plata que nosotros. Y es por eso pues que el Perú ha tenido muchos ingresos económicos, ha tenido mucho dinero, porque se encarga de vender minerales a países que estaban en vías de desarrollo, que hoy pueden ser llamados con tranquilidad países del primer mundo, como es China e India, ¿no? Las futuras, no tan lejanas, las futuras potencias mundiales. Y el segundo productor a nivel mundial de cobre y de zinc, porque Chile es el primer productor mundial de cobre. En el aspecto ganadero, también hay ganadería en América, y el Perú, por ejemplo, es el primer productor de auquénidos. Obvio, auquénidos, tenemos gran cantidad de camélidos sudamericanos. Primer productor mundial de cuyes y primer productor de la chinchilla. Y por último, la pesca. El Perú es el primer productor de todo el mundo de anchoveta. Y es que la pesca industrial no genera productos para el consumo humano, sino productos para la venta al extranjero. ¿Listo? Algunos datos notables en el aspecto económico, por ejemplo, en América del Norte, podemos mencionar país con mayor PBI, es decir, Producto Bruto Interno, Estados Unidos, con esta cantidad de Producto Bruto Interno. Esto es lo que produce. Compáralo con el Producto Bruto Interno de México. Una vergüenza, de 14 veces menos. ¿Ya? Per cápita significa por persona. El mayor PBI por persona en Estados Unidos es $46,000. Es decir, una persona produce esta cantidad económica al año, ¿no? Y el menor PBI por persona en México. Una persona al año produce $13,000. En América del Centro, bueno, si ya con la comparación entre Estados Unidos y México era abismal, 14,000 millones. Veamos ahora lo que ocurre en América del Centro. El país con mayor PBI, Guatemala, solo con $69 millones. Y el país con menor PBI, Haití, con apenas $12,900.
900 millones de dólares. Entonces Haití no solamente está mal en el aspecto social, no solamente tiene una mala calidad de vida, no solo tiene problemas geográficos, sino también está mal en el aspecto económico, ¿no? Sus habitantes, por ejemplo, producen económicamente un valor de $1.100 al año. Si lo comparamos con Estados Unidos, que una persona produce aproximadamente 46.000. Y finalmente, en América del Sur, el país con mayor PBI es Brasil, produciendo aproximadamente 2.024.000 dólares al año. Mientras que el país que produce más por persona es Chile. Si no lo supera Brasil, es porque Chile tiene pues menor cantidad de habitantes que Brasil, produciendo 14.700 dólares al año en promedio. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿cuál de los siguientes idiomas se habla en Mesoamérica? ¿El náhuatl, el guaraní o el aymara? El guaraní, recuerda que se habla en la zona de Paraguay. Hay un caso curioso acá, por ejemplo, en un partido de fútbol, creo que era una semifinal o algo así. Paraguay se enfrentaba a Argentina, y para que los argentinos no sepan cuál es la estrategia de los paraguayos empezaron a dar lineamientos a sus jugadores en guaraní, y para ellos es más fácil aprenderlo, bueno, y eso fue el caso típico Paraguay, guaraní. El idioma aymara se habla en la serranía del Perú, en la parte de ceja de selva de Perú, Bolivia, ¿no? Parte de Argentina incluso. Solamente nos quedaría el idioma náhuatl en Mesoamérica, lo que es la parte de México. Siguiente pregunta nos dice: a nivel mundial, el Perú es el primer productor de petróleo, plata o uranio. Recuerda que el Perú es el primer productor mundial de plata, el segundo productor de cobre y el segundo productor de zinc. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos ya en la próxima clase. Hasta luego.